Estamos resolviendo el examen de selectividad de Navarra de Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales del año 2020 y estamos por el bloque de análisis, de cálculo. Eso era el ejercicio 2 y el ejercicio 4, pues los vamos a resolver para que se queden agrupados por bloques y como podéis elegir, creo que elegís 3 de los 6 ejercicios, pues el que haya elegido estos dos, pues puede comprobar rápido. El 2 dice, en el apartado 1, calcule el valor de los parámetros en función de, sabiendo que tiene un extremo relativo en el menos 1, 0 y un punto de inflexión en x igual 1/3. Esto es muy sencillo porque si sabemos que tiene un extremo relativo en el menos 1, 0, pues sabemos que la función tiene que pasar por el punto menos 1, 0. Eso significa que f de menos 1 tiene que valer 0, precisamente. F de menos 1 tiene que valer 0. Si sustituyo menos 1 tengo menos 1 al cubo menos 1 por menos más 1. Aquí tengo menos 1 al cuadrado, 1 positivo, más a, menos b más c igual 0. Además sabemos que al ser esto un extremo relativo, la derivada en menos 1 se tiene que anular. No porque esto valga 0, sino porque la derivada nula es donde se encuentran los extremos relativos. Por lo tanto, f' de menos 1 tiene que ser 0. Entonces vamos a derivar la función aquí mismo. Menos 3x cuadrado más 2ax más b. Y sustituimos menos 1. Menos 1 al cuadrado 1, por lo tanto menos 3. Menos 1 por 2 menos 2a más b igual 0. Y decía que tenía un punto de inflexión en el 1/3, es decir, que la segunda derivada en 1/3 también se tiene que anular. Necesitamos también calcular la segunda derivada, pues aquí mismo. F segunda de x son menos 6x más 2a. Sustituimos el 1/3. Menos 6 por 1/3 son 2, menos 2. Menos 2 más 2a. F segunda de 1/3 tiene que ser 0 y hemos dicho menos 2 más 2a igual 0. Esto es un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, pero que fijaros que ya está escalonado. Es decir, que de la última ecuación tenemos que a vale 1, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Si a vale 1, aquí tenemos menos 2, menos 3 son menos 5, que pasa sumando, b igual 5. Y si aquí tenemos menos 5 de esto y 1 de esto, 1 y 1, 2, menos 5, menos 3, que pasa sumando, pues c vale 3. Y ya tendríamos cuánto tienen que valer los parámetros para que se cumplan esas condiciones. Este ejercicio tiene un segundo apartado que dice, calcule las asíntotas de la función 3x cuadrado más 1, x menos 2. Entonces, pues, dominio de la función, todo r menos el 2, que se anula el denominador, por lo tanto este 2 es un candidato a asíntota vertical. Límite, cuando x tiende a 2 de la función, pues será, bueno, ya en vez de poner f de x, vamos a poner la función, 3x cuadrado más 1, x menos 2, sustituimos, 2 por 2, 4, por 3, 12, y 1, 13, partido 0, infinito. Es decir, asíntota vertical en x igual 2. Pone calcule, no estudie, por lo tanto yo entiendo que no hay que estudiar posición relativa. Si hubiera que estudiar posición relativa, pues límites laterales por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Aquí sí que podemos poner f de x porque sabemos que la solución es la misma, 13 partido 0. Y solo nos interesa si este signo, si este 0, nos aproximamos por la derecha o por la izquierda. 2 por la izquierda es un poco más pequeño que 2, al restar 2 pues sale negativo. Por lo tanto, esto va a ser menos infinito, más entre menos, y 2 por la derecha un poco más grande que 2, al restar 2 se nos queda positivo, más entre más infinito, y esto sería la posición relativa. Asíntota horizontal no tiene, porque asíntota horizontal tiene cuando el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, por lo tanto, no tiene. Lo que sí tiene es asíntota oblicua, porque el grado del numerador es una unidad mayor que el del denominador. Entonces, una asíntota oblicua es una recta donde la pendiente va a ser límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x. Como es un polinomio, aquí no necesitamos signar, será positivo y negativo. Entonces,
esto será el límite cuando x tiende a más menos infinito. Dividir entre x es aumentar el grado del denominador en una unidad, todos los sumando. 3x cuadrado más 1 partido x cuadrado menos 2x. 3x cuadrado más 1 partido x cuadrado menos 2x. Esto es infinito partido infinito, pero domina el término de mayor grado, x cuadrado con x cuadrado desaparece, se nos queda un 3. Por lo tanto, la pendiente es 3. ¿Cómo calculamos n? Pues límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos mx. Esto es límite cuando x tiende a más menos infinito de 3x cuadrado más 1 partido x menos 2 menos 3x. Esto es infinito menos infinito, obviamente, y lo que tenemos que hacer es restar fracciones. Límite cuando x tiende a más menos infinito, 3x cuadrado más 1 menos 3x por x menos 3x cuadrado, menos 3x por menos 2, pues más 6x, x menos 2, eso fuera. Lo mismo, infinito partido infinito, domina el término de mayor grado, x arriba, x abajo, pues 6 entre 1, 6. Entonces tenemos asíntota oblicua en y igual 3x más 6. Y tendríamos el ejercicio 2. Vamos a ver el segundo ejercicio del bloque de análisis, que es el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, sea la función y igual x cubo menos 3x cuadrado. En el 1, calcule los puntos de corte con los ejes. Pues vamos a calcular el corte con el eje o x, que sería hacer y igual 0, es decir, y igual 0, igualamos la función a 0, y resolvemos, tenemos x cuadrado factor común, pues nada, o x vale 0 o x vale 3. Por lo tanto, el 0, 0 y el 3, 0. La y vale 0, la segunda componente. El eje o y, que es hacer x igual 0. Como corta en el 0, 0, el eje de la x, el eje de la y solo puede cortar una vez, por lo tanto ya sabemos que es el 0, 0. Si no, pues también es muy sencillo, cambiamos en nuestra ecuación la x por el 0, sustituimos y nos da la y también 0. Por lo tanto ya tenemos los puntos de corte, el 0, 0 y el 3, 0. En el 2 nos dice que calculemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y calculemos máximos y mínimos. Pues nada, entonces necesitamos la derivada de x cubo 3x cuadrado y de 3x cuadrado 6x. 3x cuadrado menos 6x. Pues los extremos relativos está donde la derivada se anula. Entonces igualamos a 0 la ecuación, sacamos x factor común, o bien x vale 0, o bien x vale, el 6 pasa sumando y el 3 dividiendo, 6 entre 3, 2. O bien x vale 2, 3 por 2, 6 menos 6, 0. Estos son los candidatos extremos relativos. Los puntos de la gráfica pues serán, para el x0 tenemos que hacer f de 0, que es la y evaluada en el 0, la función original, no la derivada. Y para x igual 2, f de 2, pues el 0, 0 era un punto de corte, y en el 2 pues tenemos que sustituir 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4 por 3, 12. 8 menos 12 menos 4. Por lo tanto, 0, 0, 2 menos 4. Tenemos que ver qué son, si son máximos o mínimos. Como el dominio al ser polinómica es todo R, pues en la recta del dominio ponemos el 0 y el 2 y estudiamos el signo de la derivada. Un punto de cada intervalo, por ejemplo, el menos 1, el 1 y el 3. En el menos 1 tenemos 3 y 6, 9, positivo. En el 1 tenemos 3 menos 6, negativo. Y en el, ¿cuál hemos dicho? El 3, 3 por 3, 9 por 3, 27, 6 por 3, 18, es más pequeño que 27, pues positivo. Crece la función, decrece y crece. Podemos concluir que la función es creciente en menos infinito 0, unión 2 más infinito, decrece en 0, 2, en el 0, 0 tiene un máximo y tiene un mínimo en el 2 menos 4, creo recordar, 2 menos 4, un mínimo relativo. Por lo tanto, tenemos los intervalos de crecimiento y los extremos relativos. Dice, dibuja el recinto limitado por la función y el eje OX.
apartado 3. Pues nada, tenemos el eje, sabemos que en el 0, 0 corta, en el 2 menos 4 tiene un mínimo, 2, 3, 4, aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo, y había otro punto de corte en el 3, 0, por lo tanto la función hace una cosa así, y el recinto limitado pues será ese, que nos dice que calculemos el área de dicho recinto. En el apartado 4, pues una integral. El área es la integral entre 0 y 3 de esta función en valor absoluto, porque al estar por debajo del eje nos va a salir negativo. Para que se quede positivo ponemos valor absoluto. Obviamente el área siempre tiene una interpretación geométrica, tiene que ser positiva. X cubo menos 3x cuadrado es la función. X cubo menos 3x cuadrado, diferencial de x en valor absoluto. Pues esto va a ser el valor absoluto de f de 3, por la regla de Barrow, f de 3 menos f de 0, donde f mayúscula es una primitiva de esta función. Entonces la primitiva es muy fácil, x cuarta partido 4 menos 3x cubo partido 3. Simplificamos. Y ahora pues sustituimos el 3 y el 0. F de 3, 3 por 3, 9 por 9, 81 partido 4, menos 3 por 3, 9 por 3, 27. Y f de 0, pues sencillamente 0, porque vale todo 0. Por lo tanto aquí, pues voy a coger calculadora. 81 dividido 4, menos 27. Y en fracción se nos queda menos 27 partido 4. Entonces, 27 partido 4, porque es valor absoluto, unidades cuadradas, y tendríamos ese apartado 4, y con esto terminamos el bloque de análisis. Entonces, si me tenéis que comentar algo, sois bienvenidos en los comentarios. En el siguiente bloque vamos a resolver el ejercicio 3 y el 6, que son probabilidad y estadística.